Hermanos. Me traigo la computadora, era mucha que imprimir, dije, ¿para qué gastó tanta tinta? Mejor me traigo la computadora. Bueno, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Pues como la ven que hoy me toca a mí. Va a ser cortito el mensaje del día de hoy, no se preocupen. Inclusive la cantidad de información que encontré era un montón, pero pues dije, no los voy a aburrir con tantos datos, ¿no? Y no creo que les voy a hablar de estadísticas ni nada raro por el estilo ahí ni de nada referente a los últimos tiempos. Ahorita vamos a tomar un descanso por un día nada más, un domingo de ese tema. Lo que les quiero hablar hoy es del tema de lo que se llama, o lo que la Biblia le llama devoción. En la palabra en sí, devoción o piedad, pues como que no tiene en español un significado tan impactante como, por ejemplo, en inglés la palabra que se usa es godliness, o sea, parecerse a Dios, o una entrega a Dios, o poner a Dios en primer lugar, etcétera. Esa es la palabra, o sea, la definición de lo que sería piedad o devoción, porque a veces creemos que o entendemos por la palabra de devoción que es estar, o por lo menos así lo veía yo, así me lo explicaban antes, ¿no? Que es como estar todo el día orando. Cuando dicen un devocional, es a veces suena como orar o leer la Biblia, etcétera. Pero la palabra en sí, devoción, por falta de otra mejor palabra en español, significa pues estar entregado a Dios. Ahora, la palabra, o en el Nuevo Testamento es donde se hace mucho énfasis en eso. En el Antiguo Testamento nosotros lo vemos implícito por el hecho de que nos cuenta historias. Si ustedes recuerdan, la palabra o la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, su nombre es Tanakh, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Sí. Tanakh, que significa Torah, Naviim, Ketuvim, o sea, que significa la Torah, la ley, o los 5 libros de la ley, Naviim, que serían las historias o las escrituras o los cuentos o las crónicas, y que Tuvim sería profecías o profetas, etcétera, ¿no? Si no me equivoco en mi hebreo. Ahora, entonces en el Antiguo Testamento no viene una énfasis sobre la piedad o la devoción a Dios, en el sentido de que no está hablado directamente hacia el hombre. En el Nuevo Testamento sí, el apóstol Pablo, cuando escribía sus cartas, pues sus cartas eran dirigidas a una persona o a varias personas o a una iglesia en específico, donde sí él hacía énfasis en eso. Decía, ¿saben qué? Se tienen que dedicar a Dios, tienen que creer en Dios, tienen que orar, tienen que esto. Le decía, tienes que hacer devoción a Dios. O en otras palabras también, buscar a Dios. Pero curiosamente, había surgido en el Nuevo Testamento, después de la muerte del Señor Jesús, que se crearon una serie de mitos o ideas o de formas de pensar de cómo debería de uno ser, cómo debería de ser devoto a Dios. Si recuerdan su historia bíblica y las cartas que escribía Pablo, escribía cartas donde les decía a unos que no es necesario que se circunciden para ser salvos, ¿no? Y a otros les decía, no necesitas estar vistiéndote de cierta manera para ser salvo. ¿Por qué? Porque la iglesia temprana lo que había adquirido, o lo que estaba sucediendo, era que llegaban a los pies del Señor o conocían del Mesías, de Jesús, desde un punto de vista muy judío. O sea, no había otra interpretación, no era un Mesías gentil, era un Mesías donde en toda su figura de persona, en su hablar, en su comportamiento, en el cumplimiento de las profecías, era totalmente 100% judío. Entonces llegaban
griegos, llegaban árabes, llegaban españoles y de todo tipo de diferentes personas a conocer a Dios. Y entonces empezaban a asumir o obtener cultura o hábitos que eran ajenos a su forma de vivir, ¿no? Decían, y ahora me tengo que, bueno, en ese entonces no existía la kipa, pero si existiera hubieran dicho, me tengo que poner kipa, me tengo que poner, dejar largas las patillas, si los han visto los ultraortodoxos, ¿no? Pero empezaban a adquirir hábitos, inclusive hábitos que no son ni bíblicos, que son simplemente basados en costumbres. Y si nosotros vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en Isaías 6:8, dice unas palabras muy claras, ¿no? Que debería de ser como la frase o la expresión que todo creyente hoy en día debería de decir, que es, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice, heme aquí, envíame a mí. Las palabras del profeta Isaías eran, heme aquí, envíame a mí. Ese sería en el Antiguo Testamento, por decir, o la devoción de un profeta era envíame a mí, o sea, la voluntad de entregar su vida a lo que era los propósitos de Dios, en lugar de andar adquiriendo hábitos que son ajenos pues a la vida de cualquier creyente. Y ahorita lo vamos a ver a qué me refiero, sino simplemente fuera de todo el contexto cultural. Un creyente devoto, un creyente entregado debe decir, heme aquí, envíame a mí. O sea, esa debe de ser la actitud de todo creyente. A veces nos pasa, ¿no? Que el Señor nos llama a algo y no queremos, o no nos gusta la idea. Y la verdad, la actitud correcta que tenían todos los profetas o todos los reyes y todos aquellos que estaban entregados a Dios era que lo enviaran. Esas palabras casi resonaban en la vida de todos, en la vida del rey David, en la vida de Salomón, en la vida, por ejemplo, que se habla de que se va a celebrar Purim, de la reina Esther. O sea, en el momento que era necesario que se levantara para defender a su pueblo, prácticamente ella estaba diciendo, heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que hizo. O sea, ella no titubeó en su forma o en su voluntad de hacer lo que era necesario para Dios. Esa es una devoción completa. El problema es que nosotros vemos en la Biblia o en el Nuevo Testamento que empezaron a hacerse diferentes formas de pensar. Inclusive hay muchos mitos. Estaba investigando sobre todo y saber mitología, ¿no? Mito significa inventos, no tanto mitología en el sentido de que el rey Zeus o el Señor de los Anillos o algo así, ¿no? Me refiero en el sentido de que inventaban o había historias, cosas que seguían, hábitos que seguían que no existían, los agarraban por malos hábitos. En 1 de Timoteo 3, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo lo que se le llaman una de 3 cartas pastorales, porque si leen 1, 2 de Timoteo, inclusive Tito, son cartas como que le está diciendo cómo comportarse o cómo ser como pastor o cómo dirigir un rebaño. Y en 1 de Timoteo 3:16 le habla así, sí lo tienes, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Básicamente dice, esa debe de ser tu teología, que esa es la realidad del evangelio que nosotros conocemos. Esa debe de ser la teología por la que vives, de que es la persona de Jesús o del Mesías. Porque si nosotros vemos, y hay una mala interpretación a veces de algunas cartas, específicamente las de los Efesios y de los Gálatas, porque habla mucho en contra, por ponerle de cierta manera, habla mucho en contra de la ley, o se va y siempre está echando para atrás la ley. A veces de manera moderna se ha malinterpretado ese aspecto de
de la Biblia, no, lo tuercen a su conveniencia. Porque en 1 de Timoteo 4, versículo 1 en adelante dice, no sé si lo tienes ahí, ok. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y quiero que entiendan una cosa, en los postreros tiempos, Él no está hablando de ahorita. A partir del momento en el que Jesús ascendió, empezaron los postreros tiempos, ¿ok? Eso es muy importante entender. Los postreros tiempos son a partir de que el Señor Jesús ascendió al cielo. Entonces, Él está diciendo como una profecía de lo que ya se sabía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso sucedió desde el principio, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de esos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios por la oración es santificado, y por la oración es santificado. Entonces se malinterpretan. Hagan cuenta que esta es como la parte contraria a lo que serían las cartas de los Gálatas, porque a veces lo leemos y me han dicho a mí en el pasado, no, pero ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento que la ley ya no se aplica en Gálatas y en Efesios? Y luego aquí dice todo lo contrario. Entonces parece que hay una confusión, pero no hay una confusión, o no está el apóstol Pablo queriendo confundir a nadie. Inclusive el apóstol Pedro lo decía, a veces las cartas de Pablo son difíciles de entender. Lo que sucede es que empezaron a crear ideas o mitos o formas de vivir, donde curiosamente en el pasado y hoy en día también está sucediendo, les decían, tú no puedes hacer esto porque si eres salvo o eres devoto a Dios, tienes prohibido hacer esto o tienes prohibido hacer lo otro. Les decían que no podían comer carne. Porque dicen, el hombre fue creado para comer verduras y frutas. Porque en el huerto, si se recuerdan, en el huerto, ¿qué era lo que comía Adán y Eva? Comían frutos. Inclusive si leemos la Biblia, la historia de Noé, dice, después de que Noé, ya pasaron el tiempo que estuvo el diluvio, que estuvo en la barca y se baja, dice, a partir de ese entonces ya podía comer carne. Muchos se pierden esa parte, pero no comía carne el hombre antes de Noé. Después de Noé empezó a comer, Dios le permitió empezar a comer carne. Entonces había gente que asumía la idea que inclusive hoy en día se trae, que no debes de comer carne. Pobres animalitos, ¿no les ha tocado eso? Me ha tocado ver hasta videos de chiste donde dicen, bueno, si no comes carne porque no quieres dañar un animal, entonces ¿por qué comes verduras si esa es la comida del animal? También lo estás dejando sin comer al pobre animal. O sea, se vuelven unas ideas tan absurdas, pero las iglesias empiezan a adquirir esos tipos de pensamiento. Y desde aquel entonces y hasta ahorita. O sea, decían que, fíjense, en el pensamiento judío dice que toda vida es Dios la creó, es santa, pues es lo más preciado que hay, no, la vida, el alma, inclusive el de los animales, porque por eso la Biblia tiene formas de sacrificar animales para no hacerlos sufrir. Pero adquirían la idea de que dicen, bueno, si yo como carne estoy matando un animal, estoy quitando una vida que Dios dio. Y empezaron con esas ideas, entonces empezaban a ser vegetarianos. Y por eso le dice aquí, dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de esos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, les dirán, cuando dice mantendrán de abstenerse de alimentos, en otras versiones dice de carnes. En inglés dice carnes. Si tienen la Biblia en inglés, vean cómo dice de carne o de alimentos, porque empezaron a adquirir ideas de que la devoción a Dios era vivir de cierta manera. Y fíjense, crearon esa idea de la abstención, de la completa abstención de todo. Me acuerdo cuando yo estaba adolescente, que iba a una escuela privada en San Diego, a una preparatoria cristiana, y eran bautistas. Entonces olvídense, los bautistas, pues no sé cómo son ahora, si no les estoy tirando, y lo siento mucho si hay alguien aquí que
que es ningún bautista aquí, no se me vayan a deprimir. Pero llegaba a la escuela y nos medían lo largo del cabello, O sea, no podía taparte la oreja. Si alguien traía, no sé quién aquí trae el cabello un poquito largo y le tapaba la oreja así, ¿quién lo trae así? Así que le tapa un poquito la oreja, te vas para tu casa. O sea, los hombres me refiero, Chepina, no las mujeres. Si alguien traía el cabello un poquito que le tapara así la oreja, hacían que se lo metiera el cabello porque ya lo tenía largo y eso era femenino. Ya decían, no puedes estar así. Y la mujer no lo podía tener más corto de no sé cuánto. Y todo te cuidaban en lo largo de los pantalones, lo largo de la manga, o sea, las mangas de las mujeres no podías arriba del bíceps, no sé qué. Todo te medían, todo te cuidaban. Porque decían que esa era la manera de tener a Dios contento, abstenerte de todo. Los mormones dicen que no puedes tomar café, abstenerte de tomar café. ¿Cuántos de aquí pueden dejar de tomar café? Todos ya no llegan el próximo domingo, no, llegan todos como a las 3 de la tarde porque no se pueden levantar. Pero decía no tomes café, los mormones así dicen, no tomes café. Y esa es la idea que se tenía en el principio. Fíjense, estaba viendo yo sobre todas las ideas y caí en varias verdades. Inclusive, fíjense, una de las cosas que se inventó recientemente, los últimos 50 años en algunas iglesias, que decían que la manera de abstenerte era de mantener a Dios contento, y la única forma de ser devoto a Dios es no escuchar música. Me acuerdo que en la escuela, en la prepa esa, cualquier cosa que tuviera batería, olvídense, ya me pobre yo. O sea, yo era pecador para ellos porque yo tocaba la batería. Entonces, si tenía batería, ya era del diablo. Y yo me quedé, pero ¿dónde dice en la Biblia que la batería es del diablo? Y y lo te sacaban que los africanos y no sé qué tanto, ¿no? Pero curiosamente la misma palabra de Dios dice todo lo contrario. Inclusive cuando estaba empezando había un baterista de un grupo de jazz que él ya ven que le ponen en el librito de los CDs, ponen fulano de tal guitarra, fulano de tal bajo, fulano de tal teclado, fulano de tal voz y fulano de tal batería. Él no le ponía batería, él le ponía címbalos, porque si cuentan tengo más címbalos que tambores. Entonces decían, bueno, yo le voy a poner címbalos, y él le ponía, pero no era cristiano, no era nada, simplemente porque decía, pues se me hace ilógico decir que tengo tambores, tengo címbalos. Porque en realidad el que toca batería se va a dar cuenta, tocas más los platillos que lo que tocas un tambor. Sí, en cada canción, por ejemplo, que es un fraseo 4x4, que tienes 8 notas básicas, 8 veces tocas platillos y solamente 2 tocas un tambor. Entonces tocas más el platillo que el tambor. Pero decían en la iglesia, no, la música con batería es del diablo. ¿Y de dónde? Yo me quedaba, ¿de dónde? Y una vez en la graduación, fíjense, en mi graduación, no en la graduación donde iban los papás, en una que hicieron, un servicio que hicieron en la mañana, se para un viejito, porque era de puro viejito, puro ancianito. Ahorita ya no hay ancianitos porque se murieron todos. Pero ya son puros jóvenes y ya es más contemporánea la iglesia. Pero se para y dice, no existe tal cosa como un rock cristiano, decía. Y todos, pues por respeto no decíamos nada, pero saliendo, ¿qué le pasa a este viejito? ¿De dónde adquirió una idea donde lo convierte en una doctrina? Igual pasaba en los tiempos de Pablo. Agarraban ideas del mundo, o agarraban ideas inclusive los rabinos hasta hoy en día tienen su forma sus ideas. Y hay creyentes, por ejemplo, que adoptan ideas. Es que es rabí, pero está mal el pobre, está mal. No, pero es que es rabí, que no sé, sí, pero está mal. O sea, hasta Jesús hasta llegó a los rabinos, les decía, estás mal. No porque sea rabino quiere decir que todo lo sabe, sino todo tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero se agarraban ideas. Inclusive los apostólicos, creo, dicen que no puedes tomar alcohol. Es pecado cualquier tipo de alcohol que toque tu lengua. Pobrecito el niño cuando tiene tos, porque si el jarabe para la tos, ¿qué contiene? O no sé si ahorita, pero yo cuando estaba chico tenía alcohol, ¿verdad?
Te daban alcohol, porque el alcohol pues como que te suaviza la garganta y todo. Entonces, el pobre niño no le podías dar jarabe para la tos porque tenía alcohol. En serio, y se los digo de verdad, aquí no hay ya de esos, pero hay iglesias donde dicen cualquier cosa que tenga alcohol es pecado. También el extremo. Inclusive en los tiempos del apóstol Pablo no tomaban Coca-Cola. ¿Ok? No había Coca-Cola. Aquí todos toman Coca-Cola, especialmente si vienes de Sonora. ¿Verdad? Los de Sonora saben a lo que me refiero. Ya deberían de llamarle un pueblo Coca-Cola Sonora porque no toman otra cosa. Hay un pueblo que se llama Camargo, Sonora, ¿verdad? Hay uno que... ¿Cómo? Es en Chihuahua. Ah, bueno, otro que le llaman Coca-Cola Chihuahua porque... ¿Cómo toman Coca-Cola? Pero no toma, o sea, era tomar el vino, pero adoptaban ideas. El apóstol Pablo, ¿qué les decía? No se estén emborrachando como los otros que se emborrachan. Inclusive llega al punto que también le dice, hey, Timoteo, en la carta de Timoteo, hey, un poquito de alcohol te cae bien al estómago. ¿Se estaba contradiciendo? ¿O estaba en realidad viendo las cosas como deben de verlas? Inclusive el tabaco. Ayer estaba platicando con mi hermano que salió un estudio, o yo vi un estudio, por ejemplo, no sé si es muy reciente o es muy viejo, porque yo no sé, no soy médico ni nada de eso, pero estaba viendo un estudio que decía que las hierbas como el cannabis, marihuana, etcétera, causan neurogénesis, ¿verdad? Que te arreglan, pues a lo que se nos quita lo menso, pues, ¿no? ¿Verdad? Es que es neurogénesis, pues le llaman, que vuelve a crear neuronas. Y estaba platicando con mi hermano al respecto y me dice, no, fíjate, sí es cierto, eso sí pasa. Y le dije, y le digo, fíjate lo que son las ideas que el hombre o las iglesias o etcétera no estoy diciendo que fumen marihuana, por favor, no. Que lo van a decir que estoy como el Cash Luna, no. Yo estoy hablando nada más de un punto. O sea, creó Dios, porque lo usan para los pacientes de cáncer, etcétera, ¿no? De manera terapéutica. Pero cualquier idea extrema adquirida por el hombre sin base la utilizan y la convierten en doctrina. Como cuando los testigos de Jehová no pueden transferir sangre. Si prefieren que se le muera el hijo. Si el hijo está en un accidente, pierde mucha sangre y ocupa transfusión o tiene algún problema médico que requiera de transfusión, no le pueden dar. Y lo basan en una mala interpretación otra vez de la Biblia, creyendo que van a complacer o van a tener contento a Dios porque esa es supuestamente su devoción hacia Él. Bailar, fíjense, no encontraba en la Biblia ninguna parte donde diga que es pecado bailar. Inclusive, o danzar, pues también si le quieren poner de esa manera, porque luego de repente, no estoy hablando bailar en un tubo o algo así, yo me refiero a bailar normal. Curiosamente, en los Salmos y en otras partes de la Biblia habla sobre el danzar al Señor. Fíjense, hemos puesto a veces videos aquí donde se danza o baila, como le quieran poner, simplemente en forma de celebración. ¿Sí lo han visto? A veces videos de Israel, donde están los soldados después de una batalla, cuando ganan algo, se hacen círculos. ¿Sí los han visto? Y prenden la música y están y bailando contentos, felices de la vida, o en una boda. Sin embargo, hay ideas que vienen de no sé dónde, que pensando que el abstenerse de todo es devoción a Dios, pero en ninguna parte dice eso. Inclusive cuando tenían ¿se acuerdan cuando el Señor les dice que le den la vuelta a los muros de Jericó? ¿Qué hacían? ¿Qué iban haciendo cuando iban dando la vuelta? Iban alabando al Señor, ¿no? ¿Iban con cara de muertos o iban contentos? De seguro iban bailando, danzando, brincando, ¿no creen eso? Porque yo no me imagino, el cuerpo humano está hecho para reaccionar a la música de esa manera. Entonces de repente, hasta inclusive te das cuenta cuando alguien toca mal un instrumento o canta mal, ya como que reaccionas a todo lo contrario. Cuando cantan bien, bonito, luego la reacción natural es moverse. Los bebitos, ¿los han visto? Les ponen música y empiezan los bebitos así. ¿Sí los han visto? Ah, los que tienen o tuvieron bebitos o que han estado. Luego, no les dijiste al bebito, baila, danza, no. Sin embargo, la idea que había o que hay también hoy en día es
creer que nosotros vamos a tener contento a Dios, abstenernos de ciertas cosas. Hay inclusive el más crítico de todas las abstenciones para pretender que nosotros estamos siendo devotos a Dios, y esa es aquella que habla sobre la ley, como les mencionaba hace ratito, que malinterpretan las cartas de Gálatas y Efesios, porque ellos, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban creyendo, ya me convertí al Mesías judío, ahora tengo que hacer todo lo que hace el judío, pero nunca era esa la intención. Por eso que el apóstol Pablo le escribía la carta y le decía, espérense, estas no son las cosas. Hay un libro de un señor que se llama John Howard Yoder, se llama La política de Jesús, y hace un resumen de eso. Dice, la herejía con la que Pablo estaba luchando no era que los cristianos judíos siguieran comprometidos a guardar la ley. Pablo era bastante tolerante con aquellos que se aferraban a tal convicción. O sea, y Pablo mismo se aferraba a la convicción, dice, yo soy intachable en la ley. Pues si él decía eso, ¿por qué dicen que entonces que él estaba en contra de eso? No tiene sentido. Pero dice, salió de su camino o salió más allá de lo normal para compartir su fidelidad ritual cuando estaba en Jerusalén. Si recuerdan, cuando iba a Jerusalén, entraba al templo y hacía todo tipo de los ritos de un judío. Dice, tampoco pensaba que al guardar la ley se salvaría, porque fíjense, esta es parte clave, los judíos cristianos no creían eso. Los creyentes judíos de la iglesia primitiva, que se le llama, no creían que guardar la ley iba a salvarlos. Esa idea la crearon los rabinos después, porque no había templo. La única manera que había redención de pecados era por un sacrificio y por derramamiento de sangre. No era por por cumplir con la ley. La única cosa que nos salvaba o nos redimía de pecados era el derramamiento de sangre. Pero inclusive hoy en día muchos traen la idea, no, hay que cumplir la ley para ser salvo. No, nunca ha sido esa la idea. Nadie tuvo jamás en la Biblia esa idea. Sin embargo, la empezaban a adoptar. Dice también así este párrafo del libro, dice, la herejía básica que expuso fue el fracaso de aquellos cristianos judíos en reconocer que desde el que el Mesías había llegado, el pacto de Dios había sido abierto para incluir a los gentiles. En suma, el tema fundamental era el de la forma social de la iglesia. ¿Sería una nueva e inexplicable clase de comunidad de judíos y gentiles, o iba a ser una confederación de una secta cristiana y judía y una gentil? ¿O todos los gentiles tendrían primero que convertirse en judíos según las condiciones del proselitismo premesiánico? Estaba hablando de que no era necesario el judío para estar bien con Dios o ser salvo, no era necesario cumplir la ley, porque eso no lo salvaba. Y tampoco el gentil, que tenía que hacerse esa idea también de que yo tengo que cumplir la ley para volver a quedar bien con Dios. Nunca fue ese el tema que él hablaba. Él hablaba de que si creías que haciendo eso ibas a estar bien con Dios, entonces estás mal, porque no fuiste salvo por la ley, fuiste salvo por el sacrificio de Jesús y por la fe en eso. Porque cuando habla de la fe en Jesús, no habla en el sentido que ninguno de ellos vieron cuando Jesús fue sacrificado, o cuando Jesús fue colgado en la cruz, ni uno de ellos los vieron. Por lo tanto, tienen fe en eso. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo con la fe en Jesús. La fe en que eso que nunca vieron, que les contaron, que les llegaron y les predicaron, el creer en eso los hacía salvos. Sin embargo, se crean una serie de doctrinas e ideas erróneas y no están siguiendo las verdaderas escrituras. Inclusive me llama la atención como muchos que dicen, regresando al tema de la ley, dicen, no, yo no puedo cumplir la ley porque la ley es muy difícil cumplir. Eso no es bíblico. Inclusive hasta el Señor Jesús decía que su carga era ligera. Y si nos vamos a Deuteronomio 30:11, hasta la misma ley te lo dice. Dice, porque porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.
O sea, le está diciendo, lean todo lo anterior, está hablando de cumplir la ley, está hablando de las bendiciones y las maldiciones, etc. Y le dice, y nada de esto es difícil. Sin embargo, se crearon en la iglesia desde el principio ideas contrarias, donde decir que el de cumplir la ley es difícil, por eso no la tengo que cumplir, y yo no soy salvo por tal, y yo vivo bajo la gracia. Y está sacando ideas que no tienen sentido, creyendo que tu devoción a Dios, cumplir la ley, con eso estoy feliz, estoy contento, o tengo contento a Dios. Equivocado. Pero también el lado opuesto es no cumplir la ley. No la debo de cumplir porque es lo que Dios quiere, que yo viva bajo la gracia, y no cumplir la ley. Eso no es gracia. Sí, gracia es perdón de pecados por el sacrificio de Jesús, nada más. Inclusive Jesús es la esencia de la devoción a Dios. Si nosotros leemos 2 de Timoteo 3:5, así bien rápidamente, dice que tendrán apariencia de piedad. Está hablando de los que se parecen ser creyentes, dice, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Dice, la apariencia de piedad no es el aspecto externo lo que nos expone como personas devotas a Dios. Como les decía en la prepa, la apariencia externa. ¿A dónde te llega el cabello? Pues sí, me llega, no, más está muy largo, porque creo que era 1 pulgada lo más que lo podemos tener de largo. O sea, llegaban casi con una regla para medirte. Mide 1 pulgada, 1/16, córtatelo. Y te regresaban a casa. O sea, no te podía colgar abajo de las orejas. Entonces, estaban con la idea esa, de la apariencia de piedad. No es la apariencia de piedad lo que te hace salvo. Inclusive te dice que te alejes de ellos. Evita esos que aparentan serlo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, el Vaticano, no tiene nada de esencia de piedad. Todo es apariencia. Y a veces ni la apariencia misma tiene. Pero se enfocan mucho en ¿qué? En los ritos, en que se vistan de cierta manera, en que caminen de cierta manera. Cuando el Papa vaya a hacer una ceremonia, todo tiene que parecerse muy divino de Dios. La vestimenta blanca, el oro y todo eso, apariencias nada más de piedad, pero no tienen en esencia nada. Más muerta no puede estar la Iglesia Católica. Lo mismo los mormones. De repente vas han cruzado a San Diego, a La Joya, donde está la iglesia mormón. ¿La han visto? Que andan en el freeway en el 5, cerca de La Joya, sí lo han visto. Y luego tiene es blanca y tiene que ser intachablemente blanca. Inclusive aquí están haciendo una, ¿no? Y tiene un ángel de oro. Y es de oro. Sí, es oro de verdad. Así es que no, pues por eso lo tienen todo resguardado, bardas y sensores, pero es oro de verdad. Y tiene que tener una trompeta apuntando a Salt Lake City. Y tienes que ir de cierta manera vestido, tienes que verte de cierta manera, comportarte de cierta manera, y es lo mismo que está sucediendo. Les decían a los primeros creyentes, les decían, tienes que vestirte de cierta manera. Hagan de cuenta que les decían, ahora tienes que vestirte con vestimenta judía, y cuando ores te tienes que poner el chal para orar, y tiene que ser de cierta manera, y tienes que tener las filacterías en la mano. Y Jesús le dijo, no, eso nada de eso, porque te puedes ver muy bien por fuera, pero por dentro estás podrido. Sin embargo, la iglesia eso cree. Hoy en día también le meten a la iglesia esas ideas. De repente, tuve una nueva revelación. El Señor ahora me dice que todos deben de comer carne asada de arrachera, que porque las rayitas representan cuando los látigos, o sea, no vaya a salir alguien con una de esas locuras, ¿no? O sea, sí, ya han visto la carne arrachera, ¿cómo está? O sea, no falta quien salga con esas, en serio. O sea, si a mí se me ocurren, a alguien ya se le ocurrió. 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y cuando vean la palabra piedad, quiero que piensen en devoción a Dios. Sí, esa sería la palabra más apropiada, o la definición más apropiada. Dice, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. O sea, dice todas las cosas que pertenecen a la vida, y por decir, y a lo que pertenece a Dios. Piedad es a lo que pertenece a Dios, a lo que es divino. Nos ha sido dada por su divino poder.
O sea, todo lo que tenemos nos lo da Él, no es la esencia pues de lo que tenemos, no lo externo. Inclusive cuando leíamos hace rato en 1 de Timoteo 4, llegaban al punto en que decían que no se casaran. ¿Sí se acuerdan que vimos eso? Al principio dice abstenerse, prohibirán casarse. ¿Qué hace la Iglesia Católica con los curas? Les dice que no, a las monjas también. Y ahorita anda con que la controversia que una monja dijo que María no era virgen o no sé qué, y salió en un periódico y ya todos peleándose y que no, que sí era, que no era, y empiezan los pleitos, ¿no? Y eso qué tiene que ver, o sea, ¿cuál es lo importante? Era virgen cuando el embrio que se llama, o que se llamó después Jesús, Yeshua, fue puesto ahí, pues en ese momento era virgen. Ya lo que pasó después es un punto de aparte, porque Jesús tuvo hermanos, pero empiezan a salir con ideas. No te cases, mira, María era virgen y que José la traía en un burro para todos lados, y los curas no deben de casarse, y empiezan a torcer ideas donde decía que otra vez abstenerse de la vida o abstenerse de lo que Dios nos da es creer que así estamos manteniendo contentos a Dios. Inclusive por eso ahí nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo nos lo dio Dios. Si Él nos lo dio, entonces ¿para qué nos lo da? Para decirme no lo uses, o no lo hagas. A veces dicen, hay unos que dicen que no debes de trabajar. Inclusive había esa idea también de que no trabajaran. Hasta el apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. En serio, hasta ese extremo llegaba. Por eso se crearon tantas denominaciones. No sé cuántas en cristianas, denominaciones diferentes cristianas hay en el mundo hoy en día. Ya una vez escuché la cifra y era algo así medio exagerado. 3,000, 3 millones, 30,000 diferentes denominaciones. Yo nomás conozco apostólicos, bautistas, pentecostales, presbiterianos. No, esos no son cristianos. Pues evangélicos, pues es muy general. Pero yo conozco como 4 o 5, imagínense, hay 30,000. Luteranos. Y cada uno tiene su propia idea. ¿De dónde la sacaron? De lo mismo, de que traían una idea. Por ejemplo, se convierte un griego y el griego automáticamente piensa que la manera de mantener a Dios contento es adoptando su cultura, aplicándola a la Biblia, y ahora ya tengo a Dios contento. Y se crearon un montón de denominaciones a raíz de eso. Y luego creo que, no sé si los mormones o los testigos de Jehová cuentan como denominación, pero creo que no. Pero imagínense lo que es el pensamiento del hombre, ¿no? Y están todo el día. Me acuerdo que a mí en la prepa me tenían así todo asustado, híjole, porque teníamos clase bíblica, y en la clase bíblica hasta decían que el hablar en lenguas era pecado y no había profecía. No me acuerdo que tantas cosas había, ¿no? Y entonces, pues, te decían una cosa y yo llegaba el domingo a la iglesia, mi mamá daba profecía y hablaba en lenguas y... No, pues están... O sea, lo tienen pobre, uno lo tiene todo hecho pelotas. Y yo, pero yo de repente, porque inclusive una vez me dijo una de las maestras dice, tu papá sí cree en los dones del espíritu, porque sabían que mi papá era pastor, porque cuando te reciben en la escuela, pues, ¿de dónde vienes? ¿A qué se dedican tus papás? Te hacen toda una entrevistita, ¿no? En una escuela privada, ya no se puede hoy en día porque ya es discriminación, pero en aquel entonces sí lo hacían. Y pues sabían que mi papá era pastor, y como una cuarta parte de los que iban a esa escuela, sus papás eran hijos de pastores, porque le daban precio especial a los pastores. No, pues es en una escuela cristiana, imagínense, pues ellos saben que no, pues que no. Inclusive había unos que no pagaban ni colegiatura, ¿no? Y entonces me dice una maestra, porque quiero invitar a tu papá a que venga a exponer su forma de pensar. Y me acuerdo que le digo, papá, me dice la maestra que dice, no voy a ir porque lo único que quiere es que vaya a pelear. Pues para eso me invitó, porque ella quiere decir su parte y yo la mía, y los dos quedar mal.
y hacer pelotas a todos. Pero era porque traían una idea, una idea así como puritana, ¿no? Están los menonitas, que también traen una idea. Mario conoce a menonitas, ¿verdad, Mario? Tú has ido con los menonitas. Tienen dos características los menonitas. Ellos rechazan todo lo que sea tecnología moderno, ¿verdad? Y tienen un montón de dinero, porque nunca compran nada. Entonces, Mario me contó. Porque dos características, porque nunca compran nada, no traen carro, no gastan en gasolina, el gasolinazo no les hace nada. Le que subió la luz, pues tampoco, prenden velas. Y eso es otra idea también, donde ese es el extremo, pues, de abstenerse de todo lo que Dios da, creyendo que así mantenemos a nosotros contento a Dios. Inclusive si nos vamos a 1 de Timoteo 4, del 6 en adelante, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con todas las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas. No viejas, sino de viejas. Y así dice, porque no se ofendan, pero dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Sí, de chismosas, a eso se refiere. En inglés dice cuentos de mujeres chismosas, casi dice, en la versión en inglés. No, pues, o sea, es una expresión, no estoy tirándole a nadie, sino así, a lo que quiero llegar es: deséchate de las fábulas profanas, o sea, de pensamientos y de chismes que te cuentan, de creyendo que así es en realidad como vas a creer en Dios. Dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Piedad, otra vez, recuerden que tengan esa parte en su mente, ¿no? Piedad o devoción a Dios. Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, y luego le dice otras cosas ahí a Timoteo. Pero fíjense, la carta tenía que venir con esa parte, ese renglón donde decía: desecha las fábulas profanas y de viejas, o chismes. Pero las fábulas profanas, sin ofender, pero las fábulas profanas era esa misma, donde hoy en día, fíjense, hay cristianos ya, vamos a ponerle que ya se hacen mesiánicos, y ahora se están creyendo esas fábulas profanas también. El otro día que yo andaba, hace como 2 años, cuando compré mi casa, me cambié, y los sillones que tenía yo en el apartamento, pues ya no nos gustaban a mi esposa y a mí, ya estaban feos, ya tenía como 10, 12 años con ellos, y los llevé a forrar. Y entonces allá en Playas había un muchacho, o hay un muchacho que se dedica a tapicería, ¿no? Entonces, pues llega mi esposa, lo busca y le dice bla, bla, bla. Y luego voy yo para ponerme de acuerdo con cuánto le voy a deber y pagar y todo. Y tenía música cristiana. Y pues platicando sale que él es cristiano. Pues que a todo dar, ¿no? Que suave. Y empezó a hablar de su papá. No, mi papá era cristiano, pero ya se hizo mesiánico. Y yo me acuerdo de eso bien claro, esa parte, porque me quedé yo. ¿Eso qué? Y eso, o sea, pues es lo mismo, y no debería ser diferente. ¿Qué significa? Y yo conozco varios que ya son mesiánicos. ¿Qué hicieron? Agarraron y adoptaron fábulas profanas, de que ahora se tiene que vestir de cierta manera. Inclusive decían: me tengo que dejar la barba y me tengo que vestir de cierta. Fíjense, eso era nada más para los sacerdotes, no para el resto del pueblo. El resto del pueblo era vestirse igual, pero agarran ideas. No, es que eso es lo que busca Dios, y la ley dice, pero léela bien. Empiezan a adoptar ideas profanas, o sea, y ahora creen que si están vestidos de cierta manera tienen contento a Dios. Y ya no como esto, ya no como acá, ya no tomo de esto, ya no tomo de allá, ya no paro acá, ya no. Yo no sé si hasta la marca de carro les van a decir qué marca de carro tienen que manejar. Pero se han agarrado ideas, porque dicen: no, es que
es que el que me lo dijo trae una equipa, sí, pero también ese está mal. Y debemos de nosotros entender que la devoción, o la piedad o la devoción a Dios no está basada en lo que hacemos o no hacemos o en lo que creemos, que desechando, no me acuerdo cómo a la palabra ¿cómo? La palabra de hasta que define el no hacer nada, pues no obtener ascensión, o no me acuerdo cómo. Absteniéndote. No, bueno, absteniendo es una cosa, pero hay una palabra específica, ASC, y no me acuerdo qué más. Ayer la leí, donde andaba investigando, pero abstenerse no es en sí la palabra, porque abstenerse de emborracharse no es lo mismo. O sea, es una palabra específica que hay que significa casi por decir no tener nada de placer o de gusto, mantienes a Dios contento. Esa es una idea que también se ha creado. Me acuerdo que esa idea me la daban en la prepa. Imagínense, el último año cuando estuve en la prepa yo me iba en carro, ya tenía carro, en un Toyotita que se le andaba desarmando todo. Y entonces cuando estás en la preparatoria, o en aquel entonces, yo me acuerdo que yo trabajaba y pues si traías una llanta de un tamaño y otro no te importaba. Lo que nos importaba era tener un estéreo bueno, ¿verdad? Y luego todos se rieron porque saben que es cierto. En la prepa, o sea, te podían volar el espejo y andabas contento mientras tu estéreo tengas buen estéreo. Eso era lo que y llegábamos, éramos 3 o 4 que teníamos carro nada más, y llegábamos y en cuanto entrábamos al estacionamiento teníamos que apagar el estéreo, porque llegábamos en la mañana bien contentos. Pues llegabas con el estéreo, bien suave, ya voy a llegar a la escuela. Y si te metías y no lo apagabas antes de entrar, te daban un reporte o atento aviso le llaman, ya vayan. Y a veces si lo hacías como 3 veces en el mes, era detention, o sea, era quedarte después de que se acabaran clases y hacer en el pizarrón como 500 veces, no voy a prender el estéreo en el estacionamiento, no voy a, como 500 renglones, ¿no? Y peor que las de monjas, ¿no? Peor. Y me acuerdo, y eso decía, no, es que no puedes, no quería que llegara contento. Bueno, voy a llegar amargado a la escuela. Entonces, ¿cómo voy a llegar? O sea, y traía mi música, yo bien contigo, y luego le decía, ¿es música cristiana? No existe tal cosa. Entonces, ¿qué cantan en la iglesia? O sea, esa era la idea. Y hay mucha gente hoy en día que sigue pensando en eso, por eso es muy importante. De repente se van a topar con otros hermanos que no puedo hacer esto, no me dejan hacer esto, es que en mi iglesia no me permiten. ¿No les ha pasado que conocen gente así? Sí. Es que en mi iglesia no me dejan hacer esto. No, es que en mi iglesia no puedo ver la tele, no puedo oír el radio, los mormones no puedo tomar café. No pueden ir al cine, no pueden hacer nada, pues no te dejan hacer nada porque es la manera en que mantienen contento a Dios. Pero estaban equivocados, inclusive el apóstol Pablo ahí mismo en Timoteo le estaba dando el ánimo a Timoteo de cómo le dice, enseña todo esto bueno, no escuches esas cosas, tú sigue enseñando la palabra, tú sigue explicándole al pueblo, a esos recién convertidos, que todo lo que nos dio Dios es bueno, porque no de que ahora no comas esto, porque el dilema no era que no comieran kosher, ¿ok? No quiero llegar a eso. Él estaba hablando de lo sacrificado a ídolos, porque había una controversia en que es que si la carne la sacrificaron a ídolos, luego iban y se la vendían en la tienda y pues casi tenía que ser certificado no ídolo. Ahorita es certificación orgánica, en aquel entonces está certificada que nunca se sacrificó a ídolos, y entonces traían un relajo con eso, y le dice, ¿qué te importa? Tú cómete la carne. Solo que te digan. No, y le decía, bueno, si te remuerde la conciencia, mejor ni preguntes, y cómetela y no preguntes, porque si no al rato pues me dio indigestión porque fue sacrificada ahí, lo mejor no preguntes, decía. No era el sentido de que le estaba diciendo come o no come ciertas cosas, en ningún momento violando la ley, sino en el sentido de que deja de andar creyéndote esas ideas. Yo, por ejemplo, hay ahorita
ya en Estados Unidos, aquí en México no, pero en Estados Unidos ya hay comida certificada halal. ¿Y saben qué es certificación halal? Es la versión musulmana de kosher en hebreo, o sea, y lo único que es halal es una mala copia del kosher en hebreo, porque todo lo copian, pero lo copian mal, ¿sí? Entonces, ahora de repente vas a la tienda, si vas al otro lado ya hay certificación halal. No, yo sabes que no, quién sabe qué le pone. Yo la verdad lo veo y yo me imagino, con todo el respeto, no es por, pero yo me imagino otro tipo de comida y es como dicen, comida vietnamita es bien buena. No, sabes que yo no. Y desde que salió eso de la comida de perro, también a veces vas a la comida china y dices, híjole, tendrá carne de perro. Te quedas con esa idea, ¿no? Entonces el apóstol Pablo decía, deja de andar preguntando eso, tú cómetelo. Porque si preguntas, luego no te va a gustar la respuesta y luego no vas a querer ni comer y te vas a morir de hambre. Sin embargo, eso hacen los creyentes. La devoción a Dios o la piedad o lo que es la entrega a Dios no es abstenerse de todas esas cosas, sino es en realidad ser un siervo de Dios o un ministro de Dios. La palabra siervo o ministro son sinónimos. Cuando nosotros escuchamos la palabra del ministerio público, bueno, es un siervo público, es alguien que trabaja para ti. No, la palabra ministerio a veces la toman de manera errónea. Muchos dicen, yo tengo un ministerio. ¿No han visto esas que se ponen el título? Mi ministerio. Pues la palabra ministerio significa servir. O sea, la forma en que tú vas a servir. Tú vas a ser un siervo. ¿Quieres seguir teniendo un ministerio? No, ya no me gustó. Pues eso significa ministerio. Ministerio es servir. No es un título por decir hasta de honra, como ahora lo toman. No, es que mi ministerio es esto. No, tu servicio, ese es tu ministerio. Y la manera en que nosotros, o la que el Pablo le decía a Timoteo, para que si quieres realmente ser contento o tener contento a Dios, tienes que actuar como un ministro. Le preguntaban al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer yo para tenerte contento? Le decía, apacienta mis ovejas, les decía, ¿no? Señor, ¿cómo te voy a servir? Apacienta mis ovejas. O sea, eso es ministerio, eso es ser un siervo. No es abstenerse de cosas, ni tener ideas o fábulas de iglesias, pensamientos teológicos, como dice aquí también, cuentos y chismes, etcétera, sino el servir a Dios. Es la manera en que nosotros vamos a, por decirle así, tenerlo contento. El tener ministerio. Por eso la gente que no tiene ministerio se pierde de esa parte o de esa relación o de esa parte de su relación con Dios. La gente que siempre está sentada, y lo digo por los que están sentados, ahora sí va la pedrada. Las personas que no están activas en la iglesia están perdiendo una parte de su relación con Dios. Porque a todos, sin excepción de personas, a todos los llamó o nos llamó a ser ministros o siervos, a trabajar. Y no hay niveles de trabajo, o sea, no hay, tan valioso es la persona la que lava los trastes en la cocina como la que cocina la comida, o la persona que conecta los cables como la persona que dirige la alabanza, o la persona que limpia, y bueno, la que ensucia no, pero la que pinta. ¿Sí me explico? Hay que quitarnos esas ideas nosotros de que Dios lo tenemos contento con abstención de gustos o de placeres en la vida. Eso no llamó Dios a que hagamos, sino a que nosotros seamos siervos de Él, ser ministros de Él. Y que en todo lo que hacemos, si alguien nos busca, nos pide, nos dice, nos pregunta, etcétera, estar siempre ahí dispuestos. A veces somos una luz a alguien y nos damos cuenta en el trabajo. Eso es, de que digan, inclusive ha pasado, oye, ¿qué no eres cristiano? ¿Qué no a las 11 ya debes de estar en tu casa? Esa idea también el mundo la trae del creyente, ¿no? ¿Qué no debes? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Ahorita que va a ser el Super Bowl, al rato, no falta quien diga que ver el Super Bowl es pecado. Sí, van a decir, no, es que estás viendo el Super Bowl en domingo y no estás honrando a Dios. Pues
ok, pues, si así te sientes, pues adelante, ¿no? Ve, pero yo a Dios lo honro todos los días y hasta cuando veo el Super Bowl. Porque inclusive había un futbolista, Tim Tebow, ¿sí lo conocen? Tim Tebow, era un quarterback que lo corrieron prácticamente porque cuando anotaba un touchdown o algo así se hincaba y oraba y daba gracias a Dios. O sea, ya no lo dejaban y él decía, inclusive se dejó de jugar fútbol, se puso a jugar béisbol. Porque en el fútbol americano ya lo tenían como vetado. Y era porque la idea pues de que cristiano debe ser de una manera, no debe ser de otra y debemos de actuar de cierta manera. Pero nada de eso, ya les enseñé los versículos. Todo lo que nos dio Dios en la tierra, en la vida, es bueno, proviene de Él, no para estarlo desechando, sino para que nosotros le demos gracias. Por eso nos sentamos a comer y es lo primero que hacemos antes de comer, damos gracias. Se pueden estar podridos los frijoles, pero damos gracias de todos modos. Lo importante es que nosotros tengamos esa expresión de gratitud hacia Dios, esa piedad o ese comportamiento divino, que es la definición en sí de piedad, o sea, godliness se llama en inglés. Buscar a Dios y ser lo más cerca, lo más parecido a Él que podamos ser. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo lo demás nosotros sabemos por la convicción del Espíritu Santo que es eso, cómo presentarse sin oprobio ni nada, sin vergüenza. También en el versículo 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es ser siervo, eso es lo que en realidad está buscando Dios del hombre, o de sus hijos, o del creyente. Estaba viendo también sobre mitos, ¿no? O ideas también, que hablaban de que a veces parece que en las iglesias, dice, el que tenga el mejor testimonio de que estuvo en la cárcel, mató como a 500 y se convirtió y se le apareció un ángel, pensando que eso es lo que busca Dios. Eso no es lo que busca Dios. Lo que busca Dios es que te presentes de esa manera ante los hombres y que seas una persona que cuando llegue a la presencia de Dios después de tu muerte no tenga de qué avergonzarte, que diga, hay una expresión que dice que bien hecho, que diga así Dios, bien hecho, porque eso es lo que busca nosotros, que lleguemos al cielo y diga Dios, bien hecho, y no lo otro. Y porque me he dado cuenta que muchas personas, inclusive no creyentes, preguntan, ay, y esto, y no pueden hacer esto, y no los dejan hacerlo, y no. Una vez estuve en un cumpleaños y era un cumpleaños, no me acuerdo, que era una reunión, y me preguntaban unos papás, oye, los cristianos no pueden esto, oye, los cristianos, ¿y de dónde sacan tantas ideas? Y me preguntaba de todo, y le dije, oye, ¿y los católicos no pueden? No, sí se puede. O sea, ¿y de dónde sacas tus ideas? O sea, de que yo no puedo hacer, comer, parar, ir, voltear, lo que sea. Sacan ideas de que no puedes hacer 1000 cosas. Le digo, ¿de dónde? Eso no es devoción a Dios. Devoción a Dios es ser un ministro en todo momento y siempre estar presentando, dando la cara por Él, como decimos nosotros aquí, ¿no? Meter la mano al fuego por Él y dar la cara por Él. Amén. Y con esto ya termino, hermanos. No sé si hay, Rosalinda, algún anuncio. Lo que sí es que recuerden, dice Roberto, que no vino hoy, pero dice Roberto, salgan por acá por el pasillo y pasen por la cocina para que coman algo. Ok. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ser despedidos. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor. Padre, te damos gracias por la tarde que tú nos has dado, Señor, por este momento, Señor, de meditación, reflexión, conocimiento y estudio de tu palabra, Señor, y del mensaje que tú tienes para nosotros para esta semana. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos leído y escuchado el día de hoy, Señor, haga raíz en nuestras vidas, Señor,
y que crezca y dé fruto, Señor, y se expanda, y que nuestro conocimiento de ti, de tu palabra, Señor, vaya creciendo cada día. Te pedimos, Señor, por estas familias que están aquí, Señor, por todos nosotros que vinimos, aquellos que no pudieron venir, Señor, aquellos que tienen problemas, dificultades tal vez en el transporte o tienen problemas de salud, Señor, que tú atiendas sus necesidades, Señor. Y te pedimos que tú bendigas a cada casa que está aquí en este lugar representado. Que nos bendigas en la semana, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, Señor, en nuestro descanso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, hermano.